Hola, buenas, bienvenidos a todos a la presentación del informe anual 2024, que es nuestra memoria ANFAC. Gracias a los que estáis aquí presentes y a todos los que nos seguís online. Y nada, yo por mi parte, poco más que deciros que muchísimas gracias por asistir y darle la palabra y ceder la palabra a nuestro director general, José López Tafal, que os va a hacer una presentación de lo que han sido los datos e hitos del sector de la automoción en el año 2024. Luego, después, como siempre, tendréis una ronda de preguntas para cuestiones quizá un poco más actuales que trataremos de responder lo más concisamente posible y concretamente posible. José, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos los que habéis venido y los que estáis conectados online. Gracias por el interés en ANFAC y en el informe anual. Bueno, la idea del informe, como conocéis, es repasar todo lo que ha sucedido el año pasado. Javi, por favor. Que un poco como reflexión general, algunos puntos que me gustaría destacar, ¿no? En primer lugar, fue un año marcado por las presiones regulatorias, de nuevo, por Europa, continuación de un proceso de ambición en la descarbonización, una respuesta muy ambiciosa también del propio sector, y lo que observamos fue un avance desigual. El ritmo de electrificación en España el año pasado, a pesar de los muchos esfuerzos que hubo, pues encontramos a final de año que prácticamente nos habíamos estancado en una cuota del vehículo electrificado de en torno al 11,4%. Entonces, desde ese punto de vista fue un año eh, pues perdido, y en el que todo el ímpetu que llevábamos de años anteriores, pues de alguna manera se estancó. Eh, Todo esto en un contexto, si es cierto, de recuperación de la demanda y recuperación de la producción, que el año pasado dieron buenas indicaciones. En paralelo, también fue un año en el que quizá se empezó a ver eh, explotar toda la dinámica de tensión competitiva que se estaba produciendo en el mercado europeo. Recuerdo fue el año en el que se puso en marcha el mecanismo de la Comisión Europea respecto a la investigación de vehículos con subvenciones procedentes de fabricados en China. Fue un año en el que también se trabajó mucho en el Euro 7, y fue un año donde también el propio mercado vio de una manera quizá más evidente la incorporación de nuevos agentes, de nuevos modelos, de nuevos socios, y muchos de ellos, yo diría que todos, prácticamente optaron por incorporarse como socios de ANFA. Pero el escenario competitivo en general en Europa, en un mercado que en el conjunto europeo fue a la baja, se caracterizó por un cambio de jugadores, un cambio de players importante. Y también fue complicado porque la tensión geopolítica se veía venir, explotó con la elección del presidente Trump, y todo eso afecta muy negativamente a un sector como es el de la automoción europea, tanto en la fabricación de vehículos como en la fabricación de componentes. Es cierto que en el caso español, fundamentalmente en la fabricación de componentes. Afortunadamente no tenemos relaciones comerciales en términos de vehículos con Estados Unidos, son prácticamente irrelevantes, pero sí es cierto que agudizaron los conflictos comerciales, los conflictos que ya teníamos, y que bueno, forman parte de un escenario que yo creo que en general es extremadamente retador para el sector, que se encuentra sin duda en un punto de inflexión tecnológico, un punto de inflexión de mercado, y en un momento de coyuntura que tanto política como geopolítica y comercial pues realmente no es el mejor para enfrentar toda esta ingente necesidad de nuevas inversiones, lanzamiento de productos, convencer al mercado. En definitiva, como digo, un escenario complejo para todos, ¿no? Bien, a partir de ahí, ¿cuál fue un poco la principal actividad de ANFAC? Está desarrollada con detalle en el informe anual. Le dedicamos bastantes páginas a explicarlo. Realmente, si tuviéramos que elegir tres ejes en los que actuamos ya desde hace tiempo, son, en primer lugar, intentar construir el cambio, no solamente construir, sino liderarlo, más allá de la obligación que tenemos regulatoria de vender un determinado número de vehículos de tecnologías de cero emisiones.
Lo que estamos intentando es que eso se genere de una dinámica natural, que cambie la industria, cambie el mercado, cambie la demanda y consigamos un proceso de crecimiento virtuoso, que eventualmente llegue un momento en el cual no hagan falta ni incentivos ni apoyos porque consigamos una dinámica positiva. Pero en un momento de arranque, de punto de inflexión y sin tecnologías todavía maduras en muchos momentos, pues es evidente que lo que tenemos que hacer desde Enfoque es empujar. Hemos trabajado mucho en electrificación, hemos trabajado mucho en el plan MOVES. A lo largo del año pasado conocéis que hubo distintas dudas sobre su continuidad, algunas medidas fiscales, la libertad de amortización, aumentos en mejora de la recarga. Se dedicó bastante tiempo a final de año a intentar encontrar un modelo que ayudara a todas las personas afectadas por la DANA en Valencia, que eso al final cristalizó en un plan Reinicia Auto Plus, que fue y es muy diferente al formato del plan MOVES. Y he de agradecer la colaboración, ¿no? La colaboración, yo creo que el Ministerio agradecer nuestra colaboración y también la de Faconauto para trabajar juntos y sacarlo adelante. Pero como en otras ocasiones, también desde ANFAC estamos insistiendo en no olvidar el vehículo automatizado, no olvidar la conectividad, la digitalización. Eh, los que me conocéis sabéis que digo que quizá llega un momento que la discusión sobre el tono de verde de la pintura del salón del sector en Europa nos está llevando demasiado tiempo y se nos están escapando cosas tan o más importantes como son la digitalización, la automatización, la creación de valor que puede venir si incentivamos ese tipo de vehículos y ese tipo de servicios. Y la realidad es que hoy por hoy, salvo temas muy puntuales y muy esporádicos, no se ve en la calle la tecnología que los vehículos ya pueden tener ni los servicios que se podrían dar. Hay que seguir empujando. Y por supuesto, el año pasado le dimos mucho énfasis en volver a poner foco en lo que es el vehículo pesado. El vehículo pesado es el gran olvidado de la descarbonización y eso es un problema fundamentalmente para España. El año anterior publicamos la hoja de ruta de vehículo industrial y autobús. El 2024 pusimos en marcha el primer foro del vehículo industrial y pesado y todo esto no refleja más que una preocupación, que es que el vehículo industrial, que también tiene sus propios ritmos de descarbonización, insisto, es el gran olvidado. De hecho, desde mayo del año pasado no hay ni un solo plan de apoyo a la descarbonización del vehículo de transporte por mercancías por carretera. Y esta es una situación que en un país periférico como España, que depende su economía en gran medida de ser muy eficiente en el transporte por carretera, pues realmente debiera preocuparnos a todos. Y luego, si queréis, comentamos algo más. El segundo eje ya lo conocéis. El eje de actuación nuestro creo que es siempre constructivo, se caracteriza por hacer propuestas e intentar que sean de consenso, no solamente con la administración, sino también con el resto de agentes del sector. Cada uno tiene su posición, pero intentamos construir siempre más que criticar o pedir, ¿no? Y por último, pues todo el aspecto industrial, que es un elemento clave de España y de Europa, y que es un elemento clave en ANFAC, que nos diferencia de otros países europeos que les gustaría tener nuestra base industrial y luchan por recuperarla. Pues nosotros tenemos que luchar por mantenerla y hacerla crecer, y una parte del esfuerzo de la asociación, sabéis que se dedica a todo lo que tiene que ver con política industrial, por supuesto el apoyo a los PERTEBEC. Intentamos crear un espacio de datos sectorial Catena X junto con Sernauto, estamos trabajando en ello. En definitiva, todo un conjunto del barómetro de vehículo autónomo y conectado, en el fondo es otra manera también de empujar que toda esa tecnología que está embebida en los vehículos se tenga unos datos, se pueda visualizar, se pueda valorar. En definitiva, bueno, esos son los tres grandes ejes a los que trabajamos el pasado año. Y no quiero olvidar, pues estamos en una actividad de comunicación, pues también la relevancia que le estamos dando hace tiempo con Félix, Javi y el equipo a poder divulgar todo esto de una manera también informativa, formativa y también siempre desde la construcción basada en el consenso y en las propuestas, ¿no? A mí me gusta destacar, insisto, el año pasado tuvimos el cuarto Foro ANFAC, lo conocéis bien. Sí quiero destacar el foro de vehículo pesado y autobús por los mismos motivos que os he dicho antes. Ha sido un esfuerzo grande para la asociación el año pasado. Este año lo hemos consolidado, ya es la segunda edición y vamos a hacer más cosas. Y el conjunto de herramientas de comunicación, bueno, pues hemos seguido empujándolos, tanto los podcasts como el plan, los premios Impulso, que este año volveremos a repetirlos en Zaragoza. Son todos ámbitos e intentar llegar a la población, que en general, realmente la población es muy difícil que se manifieste apoyando a la automoción de forma expresa. Lo hace todos los días usando sus coches cuando sale a la calle. Yo creo que mejor
mejor apoyo para el sector, que recordar a todo el mundo que hay 25, 26 millones de turismos en la calle y a nadie le han obligado a comprar ese vehículo, pues no puede haber. Eso significa que estamos prestando un servicio de utilidad, lo prestaremos en el futuro de una manera crecientemente descarbonizada, eventualmente sin emisiones de CO2, pero la realidad es que la movilidad está aquí y España es un activo que tiene que cuidar y los ciudadanos lo quieren a pesar de lo que digan algunos sectores marginales. Los datos principales los tenéis también en el informe, no voy a repasarlos. Sí quiero destacar que realmente de todos estos factores que veis aquí, hay 4 que bajan y 2 que suben. ¿eh? Sube la inversión y sube la recaudación fiscal. Sube el compromiso del sector y sube su aportación a la hacienda pública española, cerca ya de 40.000 millones de euros el año pasado. El empleo es cierto que cae poco, un poquito. Insisto, hay que recordar que todavía vivimos en un mercado que se está consolidando y de hecho hemos tenido alguna caída de producción este año, sobre todo la balanza comercial, la demanda exterior, fundamentalmente en los países europeos, que es a quienes vendemos, ha caído y eso tiene un efecto. Pero la inversión, por ejemplo, pues supera los 2.400 millones de euros y ya os anticipo que creo que hay un asterisco por ahí. Nos falta por consolidar la aportación de algún gran fabricante, pero de nuevo subirá y superará esa cifra. Entonces, el compromiso desde el punto de vista inversor, que es quizá el mayor que podemos tener como sector, pues sigue aumentando. La balanza comercial, lógicamente, por lo que hemos comentado. La balanza comercial ha caído de una manera cerca, si no me equivoco, cerca de unos 2.000 y pico, 3.000 millones de euros por la caída de la demanda de los países europeos, que son nuestros principales clientes. Bueno, veréis de nuevo también un desglose en el informe anual de la parte de producción. Quizá destacaría 2 cosas del año pasado. La puesta en marcha de cambios importantes en muchas fábricas para introducir y adaptar vehículos eléctricos en las líneas de producción. Y en segundo lugar, sí me gustaría destacar como buena noticia la recuperación de la planta de la zona franca de Barcelona con Ebro y su entrada ya en el mercado de una forma bastante exitosa. Este año es muy importante recuperar los centros de producción y no perder ni uno solo. Quizá el tercer elemento a destacar pues, sería la parte de abajo, ¿no? Los 50 modelos que hay fabricados en España en distintas versiones y de ellos 30 son eléctricos puros o híbridos enchufables. Algo a considerar, insisto, si hiciéramos, yo lo solía hacer antes, ya no lo hago ahora, pero si miráramos los datos en 2019, hace solo 5 o 6 años, el salto es brutal, el cambio que está haciendo este sector y la actividad industrial. A veces se nos olvida porque la presión regulatoria parece que siempre vamos mal, la realidad es que vamos bien y que solo han pasado 5 años. Y si recordamos el Fit for 55, se estaba aprobando ahora mismo, o estaba planteando ahora mismo hace solo 4. La coyuntura del mercado, bueno, pues como veis, como hemos comentado antes, un poco diferente. Desde el punto de vista de mercado, seguimos recuperando, superamos el 1.000.000 de turismos, que era un debe que teníamos y que nos habíamos atascado ahí después del 19. Este año la evolución del mercado es incluso mejor, es positiva y es una cosa a celebrar. También tenemos mucho que recuperar de gap, de entrada de producto nuevo durante estos 5 años pasados. Insisto, 2024, cerca de 1.020.000, 16.000 turismos. Y la producción ya empezamos a ver, y de hecho lo reflejan los datos que habéis visto de empleo y de exportaciones, pues empezamos a ver fundamentalmente la caída de los grandes mercados europeos, sobre todo Alemania, Francia, Alemania bastante afectado también por la caída de apoyos a la compra de vehículos electrificados. Y fue la mala noticia del año pasado, pero bueno, es lo suyo cuando tienes un sector tan abierto a la competencia y tan internacionalizado. La electrificación, también de nuevo, como hemos comentado, desde el punto de vista de demanda se estancó, los datos los tenéis ahí. La realidad es que este año se está recuperando esas cifras y la parte de demanda hemos visto afortunadamente con varios
con varias causas, ¿no? La recuperación de un plan MOVES, que a finales del año pasado había serias dudas de que iba a continuar. La recuperación rápida del plan MOVES, porque es cierto que tuvimos un problema normativo, pero también es verdad que rápidamente por parte del gobierno se indicó que iba a ser retroactiva la solución y que iba a haber una solución, con lo cual el mercado no se llegó a parar. Y la entrada de nuevos productos, de nuevos modelos en el mercado español. Siempre se ha dicho que necesitábamos un tiempo para incorporar poco a poco las economías de escala y las ventajas tecnológicas en las que se estaba invirtiendo. Y ya este año, creo que en el mercado todos somos conscientes que hay una oferta más variada, de gamas mayores, con precios menores de vehículos eléctricos, y eso se está reflejando en el aumento de la demanda. Entonces, creo que también desde el punto de vista de producción, como digo, cada vez más las fábricas españolas se están adaptando, se están preparando ahora para lanzar ahora mismo están trabajando para lanzar nuevos modelos, este año y el año que viene, lo conocéis. La evolución es positiva, es positiva. Otra cosa son los ritmos que marque alguien en Bruselas en base a sus análisis, que no necesariamente tienen que coincidir con la realidad. Pero insisto que la evolución es clara, directa y positiva y tenemos que seguir ayudando. ¿Y por qué digo que hay que seguir ayudándola? Bueno, pues porque nosotros no hacemos más que poner esta gráfica, la gente ya debe estar cansada, pero siempre dice lo mismo. O sea, ¿vamos bien? Sí, somos la rayita de abajo. Yo tengo mis problemas con los colores, siempre lo digo en estas presentaciones. No sé si aquello es rojo, naranja o ahora va alguien y me dice que es verde, pero en todo caso la bandera de España sí la identifico y, y vamos bien. Vamos bien. El año pasado hemos ido y hemos visto que nos estancamos, pero prácticamente se estancaron casi todos los grandes países europeos. Si os fijáis, Alemania, Francia, la media europea de hecho abajo, pero este año ha habido una recuperación. Pero el problema es que nos siguen, o sea, que seguimos estando como dos terceras partes, a dos tercios de lo que es la media europea. Solamente la media europea. No estoy hablando ni siquiera de los grandes líderes o de los vecinos portugueses que los veis ahí arriba del todo. Debiéramos estar al menos en la posición de Francia o Alemania. Esa tendría que ser eso con quien nos gusta compararnos desde el punto de vista de producción, por donde tendríamos que estar también desde el punto de vista de electrificación si queremos ser un hub de electromovilidad. Y por eso tenemos que seguir incentivando el esfuerzo de electrificación tanto en demanda como en producción, tanto en demanda como en fábricas. Porque nosotros no se nos mide con la pendiente de la curva de esteño, se nos mide contra dos cosas. Uno, contra el cuadrito azul donde está Europa, ahí es donde nosotros tenemos que estar y por tanto tenemos que crecer más que ellos. Y segundo, aunque ahí no está, se nos mide contra una raya que de repente si tiráramos la abscisa un poco más en el tiempo se cortaría en 2035, aparece un año 2035, ahí hay un muro. Y ese muro, hoy por hoy, nos exige a que toda la fabricación, y toda la comercialización de vehículos en ese año sea cero emisiones. Y por tanto, estamos en el 16,8, tenemos que conseguir llegar, adelantar a Europa y conseguir cumplir esos objetivos. Y eso exige acelerar el ritmo porque el ritmo de mercado no es suficiente para llegar ahí. Desde el punto de vista europeo, el año pasado, una reflexión así un poco rápida. Bueno, pues seguimos con la eh, hemorragia regulatoria típica de la Unión Europea, que si algo ayudó a contener fue pues, que la Comisión vivió y el Parlamento vivió un año electoral y parte de los expedientes se pararon. Algunos, como la Directiva de Fiscalidad Energética, llevan parados años y a pesar de que, sin embargo, siempre se consideró, y en Fit for 55 se consideraba que era una de las piedras angulares del proceso de descarbonización europeo. Bueno, pues ahí sigue atascada, ¿no? Pero la realidad es que el año pasado sí hubo normativa regulatoria importante. La normativa de Euro 7 fue quizá uno de los primeros, o la primera señal de que algo podía estar cambiando en la Comisión Europea. La primera constatación de que quizá la acumulación incesante de normativas, exigencias al sector de automoción, cada una de ellas más costosa que la anterior, a veces incluso planteadas desde ámbitos contradictorios, pues no era quizá la mejor manera de fortalecer la industria europea y mucho menos frente a políticas como la americana o la china. Pero bueno, sí que es cierto que, que hubo muchas medidas nuevas, hubo muchas medidas que no se acabaron de implantar
Y respecto a la normativa café, conocéis también, pero bueno, esto ya nos metemos en 2024, que se ha conseguido al menos lo que es flexibilizar, ¿no?, la aplicación de las multas, pero en general, y esto es algo que el sector ha insistido y sigue insistiendo a todos los niveles, y parece que la Comisión Europea lo empieza a considerar, es que la racionalización regulatoria y de normativa técnica es imprescindible. Más allá de los grandes principios, el sector realmente está muchas veces ahogado por regulaciones que, insisto, cada una de ellas implica enormes inversiones, y además todo esto se refleja también en costes al finales al usuario final. Con lo cual, pues tenemos que dar una vuelta a Europa, y ahí yo creo que también 2021, perdón, 2025, pasa Javi, por favor, sí que ha tenido o está teniendo algunas buenas noticias. Eh, por un lado, la constatación de que la gente finalmente ha abierto los ojos y ha visto el reto al que se está enfrentando Europa. La constatación de eso es el informe Draghi, y que el informe Draghi haya considerado uno de los capítulos clave, el capítulo del sector de la automoción. Esto no pasa por casualidad. Eh, por lo tanto, la primera forma de resolver un problema es ser consciente de que lo tenemos. Yo creo que el informe Draghi lo que hace es identificar cuál es el problema, la necesidad de armonizar competitividad con descarbonización, la necesidad de mejorar la productividad de la economía europea, la productividad del sector de automoción, y una nueva forma de regular el sector, ¿no? Y esto se está cristalizando, pues, en una serie de anuncios, insisto en la palabra anuncios porque no dejan de ser anuncios todavía, como son el compás de la competitividad, en el ámbito del sector de automoción, el diálogo estratégico Comisión Sector, que me parece que ahora en Múnich en septiembre va a haber una segunda edición, un anuncio de un plan de acción industrial que es un conjunto de hojas muy bien intencionadas que esperamos que se concreten en medidas en algún momento, porque otra de las características del sector es que todo se ha acelerado mucho. Cambios tecnológicos, los cambios en el mercado, eh, la competencia, todo menos el ritmo regulatorio de emisión regulatorio de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí está muy bien tener un plan, pero hay que implantarlo. Y bueno, insisto en que somos optimistas, este es un año que va a ser importante, 2024 un cierto cambio de tono en lo que es la política regulatoria, sin perder los objetivos, sin perder la dirección hacia la que está implicado el sector, la descarbonización, la electrificación, pero todo lo que siempre hemos dicho, ¿no?, en el entorno, pues intentar que sea más eficiente, más ligero y nos lleve a ser más competitivos. Y en ese contexto, pues como no hay que copiar, no hay que necesariamente inventar algo, simplemente basta con abrir los ojos y ver lo que hacen los de alrededor. Si China ha tenido su estrategia industrial muy clara y Estados Unidos de alguna manera también, desde ópticas y de enfoques políticos completamente distintos, y la Unión Europea anuncia que va a hacer su propio plan de acción industrial, pues nosotros queremos tener nuestro plan de acción para el sector de la automoción como ANFAC. Sabéis que también el año pasado empezamos a lanzar esta idea, estamos ya trabajando en ella, pero ya el año pasado como ANFAC fue una de las prioridades también del actual presidente y de la Junta Directiva. Y lo que aspiramos es que, a diferencia al menos del plan de acción europeo, el nuestro tengamos no solo un plan, sino tengamos medidas que lo empiecen a desarrollar y un mecanismo de seguimiento y gobernanza cuanto antes. Los tres elementos que te perseguimos son los mismos que persigue la Unión Europea. Queremos aumentar el valor añadido local, aumentar el valor añadido de nuestra industria, aumentar el valor económico generado por el sector en el nuevo ámbito de tecnologías descarbonizadas y de tecnologías de mayor automatización y digitalización. Queremos cumplir con los objetivos de sostenibilidad, vaya por delante. Y, por supuesto, queremos reforzar nuestra autonomía estratégica. En los últimos 5 años habéis visto distintos episodios de efectos en el mercado y en la producción de dependencia, bien sea de determinados componentes, determinados servicios, como transportes. Bueno, pues la propia Europa está implicada en eso. Somos el segundo productor europeo. Más vale que tengamos nuestra propia hoja de ruta que cumpla y persiga esos tres objetivos. Y simplemente por identificaros un poquito, ¿no?, en cuáles serían los grandes objetivos por encima, bueno, pues veis, aspiramos a que cualquier plan que haga España pues pueda tener tanto
unos objetivos genéricos a nivel de upstream o nivel de ofertas, en baterías, en componentes, por supuesto no EMS y en la competitividad en general. Y, como no, en la parte de mercado, centrándonos no solo en el mercado de vehículo eléctrico, todo lo que tiene que ver con recarga, tiene que ver con servicios de movilidad, segunda vida, reciclaje y la normativa de movilidad. En el fondo, como la propia acción estratégica de la Unión Europea plantea, nosotros también aspiramos a que España tenga su propio modelo de plan, insisto, no solo industrial, plan para el sector de automoción y la movilidad, y si es posible, pues cumplamos en cada uno de los elementos de la cadena de valor, de la nueva cadena de valor, todos estos objetivos. Si lo hiciéramos así, pues dentro de X años mi sucesor convocará a algunos de vosotros y a vuestros sucesores, en otro caso, sucesor o sucesora, y podremos seguir diciendo que España es el segundo productor europeo, el octavo mundial, porque habremos vuelto a adelantar a Brasil, que tenemos eh, más de 2 millones de personas que viven directamente de este sector y que tenemos al menos 17 fábricas y somos el primer producto de la balanza comercial por saldo positivo. O sea que a eso aspiramos, lo tenemos en la mano. Europa está espabilando, yo creo que España puede espabilar más rápido que Europa y realmente nos estamos jugando el futuro del sector en estos años, que más allá del sube-baja del informe anual y los datos, creo que todos somos conscientes que, exactamente, que es un punto de inflexión y aquí es donde decides si la pendiente crece y es positiva o seguimos bajando y es negativa, ¿no? Así que nada, muchas gracias por asistir y si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Carlos. Carlos fue el primero. Sí. El sector que tanto por ciento representa del PIB y del empleo. La facturación equivalente es en torno al 8% ahora mismo. Me parece que con recambios, etcétera, llegaría al 10, si no me equivoco. Y respecto al empleo, creo que es el 9% del empleo. Son los datos que tenemos en la memoria. Ignacio. Hola, quería preguntar dos cuestiones. Una, hablas de acelerar el impulso de la electrificación. Quería saber, teniendo en cuenta que se ha agotado el Plan MOVES 3 2025 en la Comunidad de Madrid, que representa un 45% del mercado de electrificados en España, si estáis preocupados por un parón del mercado y si esperáis que haya una ampliación de fondos por parte del IDAE para solucionar esta cuestión. Y la segunda sería, se ha abierto por parte de la Comisión Europea una audiencia pública para hacer la revisión de los objetivos de descarbonización a futuro, tanto 2030 como 2035. Quería saber si ANFAC va a participar directamente o a través de ACEA y cuál sería el enfoque de la industria de automoción española en relación al objetivo 2035, si será suavizarlo, mantenerlo o incluir algún tipo de cláusula. Gracias. Vale. Bueno, respecto a la situación del Plan MOVES en Madrid, hombre, nosotros efectivamente no creemos que eso sea en absoluto una buena noticia. Es cierto que se preveía que con la dotación inicial del MOVES para este año, pues esto iba a suceder. Quizá ha sucedido un poquito antes de tiempo, porque yo creo que se han unido la disponibilidad del MOVES con una, como insisto, una mayor oferta de vehículos que llegan a más segmentos y por tanto ha tenido un mayor impacto. Sabéis nuestra posición, que en la medida en que el MOVES se cambiara por un sistema diferente, en nuestra opinión fiscal, que permitiera cobrar en el momento, como tuvo por ejemplo el modelo francés, pues conseguiríamos ese adelanto a los países cercanos y volver a recuperar un poco la posición de la media europea. Entonces, en ese contexto, pues sí, sí, estamos preocupados por el agotamiento de los recursos, lo hemos planteado a la Administración, dicen que lo conocen. La solución hoy por hoy, yo creo que de corto plazo, la única solución que hay es que se aumente la dotación del MOVES, al menos para Madrid o para las comunidades que van a quedar en un plazo de tiempo breve, ¿no? sin ayudas o pueden quedar. Sabéis que nuestra posición respecto al criterio de reparto del MOVES nunca ha sido positiva, siempre hemos pensado que era mejorable porque el reparto que hacía la convocatoria en base a la población no generaba este tipo de situaciones, ¿no? En la que hay, por un lado, comunidades donde el peso del mercado es mayor, que se agota antes, y otras comunidades que incluso ni han sacado la convocatoria, ¿no? Donde va a haber dinero.
pero también es cierto que el plan no permite trasladar fondos de una comunidad a otra hasta transcurrido, si no me equivoco, en este caso, el final de año. Entonces, hoy por hoy la única solución que hay es un aumento en la dotación del MOVES. Es verdad que hay una lista de espera en Madrid, es verdad que hay bajas y podrían entrar algunas nuevas operaciones, pero es evidente que sin dinero, pues eso tendrá un recorrido muy corto. Necesitamos nuevo dinero, ¿no? Y la segunda pregunta, sí, claro que vamos a hacer alegaciones a la consulta de la Comisión Europea. Cuando las hayamos hecho te diré el resultado, pero lo primero que vamos a hacer es preguntar a los socios cómo lo ven. Con la posición general de ANFAC ya la conocéis, o sea, en general pensamos que el camino de la descarbonización ya está marcado y nos preocupa sobre todo lo que venimos insistiendo siempre, que el resto de los agentes hagan sus deberes. Eso significa, pues, por ejemplo, en recarga, que se visibilicen los puntos de recarga que hay en las carreteras, que tengamos una hoja de ruta, que sepamos los puntos de recarga que tenemos hoy, pero también los que deberíamos tener el año que viene o los que aspiramos a tener, y el siguiente, el 30, ya se está el 35. Pensamos que hay que seguir apoyando la política industrial, como están haciendo Estados Unidos y China, para que la actualización de nuestras fábricas y todo el entorno de componentes, que esto es muy importante, no se quede atrás. En definitiva, centrarnos en productividad, las condiciones facilitantes que dice Europa, más ahora que en entrar a discutir si esta tecnología no, porque eso va a generar solamente ruido en el mercado. Las grandes inversiones ya están lanzadas y yo creo que hacer partícipe al consumidor de aspectos y debates tan complejos como son los que va a haber en el sector de la automoción es yo creo que es imposible, porque exige un nivel de complejidad del análisis muy alto y es poco práctico, porque lo único que va a conseguir es, pues, poner en un nivel como muy evidente, blanco-negro, cosas que no van a ser así, ¿no? Entonces ya lo único que va a generar es confusión. Yo creo que el consumidor en general tiene que saber que en turismo el camino a la electrificación está marcado, que cada vez hay mayor oferta, que son unos vehículos que hay que probarlos y realmente son muy eficientes, emiten menos que un vehículo de combustión y el terreno está marcado ya. Podemos discutir si 35, si 33, si 37, pero hay poco que involucrar a la sociedad civil a la hora como consumidor y también dejarle claro que hoy por hoy vive en 2025, no vive en 2035. Por tanto, todas las opciones tecnológicas que tiene encima de la mesa son buenas, que el mejor vehículo, la mejor manera de descarbonizar es comprar un vehículo nuevo y no seguir tirando de un vehículo con 14 años de antigüedad. Y más allá de eso, pues ya veremos Europa qué plantea. Bienvenida sea la consulta. Hace tiempo que la estábamos pidiendo y lo importante es revisar, que la consulta sirva para revisar si cada parte ha hecho sus deberes y si no los ha hecho, cuándo los va a hacer, ¿no? Y cuando tengamos la respuesta interna, Ignacio, ya te contaré cómo queda. Diego. Diego. Yo tenía dos preguntas. Por un lado, la del plan, este plan de automoción 2030-2035, que, bueno, no sé si va en la línea con lo que se firmó hace poco, se pactó con industria, que se detalla un poco que el plan tendría un presupuesto de 380.000 millones para bueno, 380.000 euros, perdón, para el impulso de la electrificación. No sé si se van a conocer detalles, cuándo se hará público los detalles precisos de cómo se encauzará este primer presupuesto. Y segundo, se había publicado recientemente un estudio de Transport and Environment de el coste de echar para atrás las políticas o la legislación actual de cero emisiones para 2030 y 2035 y que podría costar 1 millón de empleos para Europa. En este caso, no sé si es ANFAC, el camino es hacia la electrificación, pero si hay un temor de que haya presión para echar atrás esta legislación y pueda poner en riesgo algunos planes. De hecho, ponía que algunos proyectos, en concreto en España, estaban con riesgo bajo y riesgo medio de echarse para atrás en electrificación. No sé si hay preocupación de eso, de que haya ciertos movimientos políticos que puedan poner en riesgo esas inversiones. La primera pregunta era sobre, perdona, porque Sobre el plan. sí, sobre el plan. Sí, no, perdona. El primer, respecto al plan.
580.000 euros se publicó en el BOE para realizar el informe del plan anual. No es un presupuesto que tenga el plan, por diferenciar las dos cosas. Esto es un convenio que se firma, que siempre se hace cuando hay una colaboración entre un ministerio y una asociación o una empresa privada que obliga el portal de transparencia y la ley a hacerlo así. No es que el plan tenga ese presupuesto, sino que es un convenio de colaboración entre una empresa pública y, en este caso, una asociación como es ANFAC. Respecto al plan, ¿no?, que preguntabas. Yo vuelvo a decir, es una de las grandes aspiraciones, yo creo que el principal objetivo de nuestro actual presidente, ¿no?, Josep María Recasens, desde que llegó, le habéis conocido, ha insistido mucho en que como país necesitamos una visión conjunta como ecosistema de hacia dónde queremos ir, necesitamos una hoja de ruta. Eh, Nos pasa, o sea, a ti mismo te pasa ahora, cuando salgas de aquí, si no sabes a dónde vas a ir, lo más normal es que te quedes parado en el portal. Entonces necesitas una cierta planificación. ¿Qué voy a hacer en mi día? ¿Dónde voy? Pues el sector también, ¿no? Entonces, si no tenemos esa hoja de ruta, y esa hoja de ruta la tenemos que hacer entre todos, pues como sector difícilmente vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, él siempre ha querido, y desde ANFAC hemos impulsado esta idea, y el gobierno y el convenio que se ha firmado es una muestra de que el convenio, la idea esta, ha tenido reconocimiento y apoyo por parte del gobierno, pero ojo, nosotros no solamente estamos hablando con el gobierno, estamos hablando también con las comunidades autónomas, estamos hablando con distintos partidos, estamos hablando, por supuesto, con toda la cadena de valor, con Sernauto, con Faconauto, con Gambán, con los clústeres, con gente energéticas, con gente de financieras, porque la idea es que todo el mundo sea copartícipe de esta propuesta de hoja de ruta. Y en eso estamos trabajando. Llevamos trabajando 4 meses. Yo no sé cuándo vamos a acabarlo. Sí sé que estamos cercanos a acabarlo, pero todavía no está finalizado, ¿vale? Pero cuando esté, será una magnífica noticia, porque con independencia de los detalles que puedan tener, creo que el ejercicio de poner en común ha sido muy positivo. Hay un enorme consenso dentro de la cadena de valor, pero también entre los territorios, como no podía ser menos, en que cuando analizas la situación, da igual desde qué lado político la analices, el 90% de las medidas, 95%, que deberíamos hacer como país son compartidas. Y creo que es una magnífica noticia que estemos trabajando en este plan juntos, ¿eh? Luego, a ver hasta dónde llega. Nosotros vamos a ser ambiciosos como el que más. Y vamos a ver, tampoco mucho más te puedo decir. Y luego, respecto a los informes del coste de no dar la vuelta o no dar la vuelta, bueno, podemos empapelar esta oficina con todo tipo de informes. Además, cada uno hace lo suyo, hace el suyo, ¿eh? Yo prefiero los informes para hablar de la automoción, prefiero los nuestros, que somos los que realmente estamos manejando y sabemos lo que cuestan las cosas, y los que estamos protagonizando. Y prefiero en su caso también los de expertos independientes, ¿no? Que realmente sepa que tienen una visión no sesgada de hacia dónde tienen que ir las cosas o de cómo deberían de ser, ¿no? Que hay un riesgo tecnológico e inversor de dar la vuelta atrás radicalmente, sin duda ninguna, o sea, porque hay un montón de inversiones comprometidas en España, afortunadamente, solo en gigafactorías, y esas inversiones todo el mundo las ha valorado muy positivamente, y de hecho hay que valorarlas así, ¿vale? ¿Que un escenario de vuelta radical es posible? Yo no lo veo, personalmente no lo veo, de ninguna de las maneras. Por eso digo que entrar en este tipo de debates o hacerlos muy visibles llevan a la simplificación excesiva, ¿eh? La normativa de regulación de CO2 de vehículos y toda la normativa que afecta al sector es tan compleja y hay tantos elementos con los que jugar, incluso algunos por definir, ¿no?, qué son las huellas de carbono, cómo se mide, eh, que la propia planificación de recarga. Tú planteas a alguien la planificación de despliegue en el territorio y cada uno te sale con un número, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto es, como digo, muy complejo. Nadie está planteando una vuelta atrás y por eso esos escenarios tan radicales creo que no contribuyen a un debate sereno de cómo seguimos construyendo la descarbonización y creando valor añadido en España y competitividad. O sea, no, creo que son más efectistas que eficaces. Ahora te hago yo una pregunta que hacen de los que están conectados. Tony Fuentes, de Coche Global,
qué efecto está teniendo el clima político actual en el sector y cómo puede impactar un posible electoral. Pues yo a Tony le diría lo mismo, que una de las cosas que hemos visto en la elaboración del plan y hablar con todo el mundo es que realmente el apoyo al sector de la automoción es transversal entre todas las fuerzas políticas. Entonces, nosotros aquí, el único clima político que vemos en torno a la automoción es el consenso en cuanto a apoyarlo, hacerlo crecer y nuestros objetivos. Yo no veo hay ningún conflicto en absoluto. Ya en la parte de adelanto electoral, pues evidentemente a nosotros nos interesa que, que se saquen normas y para eso necesitamos un parlamento funcionando. Pero si hay adelanto electoral, pues nada, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues habrá que esperar. La salida de la actual secretaria de Estado, sobre eso no nos vamos a posicionar. Sí te puedo decir que nosotros hemos trabajado muy bien con la Secretaría de Estado de Industria y con el Ministerio de Industria, que ella ha sido una persona muy cercana al sector de automoción, muy constructiva. De hecho, el convenio que se publicó lo hemos firmado con el Ministerio de Industria y ella ha sido también el ministro, hay que decirlo, y todo su equipo. Pero ya que me preguntas por ella, realmente ya desde su papel en la Comunidad Valenciana ha sido muy cercana al sector. Lo mismo, insisto, que hay gobiernos de otros partidos en las comunidades que conocen perfectamente la realidad del sector y contamos con su apoyo. En este caso ella, además de ser consejera, luego pasó a ser secretaria de Estado y nos ha ayudado muchísimo. Le estamos muy agradecidos en el esfuerzo y sobre todo porque lo importante en estos ámbitos sectoriales es que tú tengas una capacidad de diálogo y de interlocución bien entendida. Entendido que la administración se preocupe de preguntarte, se preocupe de escucharte y luego que haga lo que decida y sea conveniente, que para eso tiene el monopolio del poder, ¿no? Pero al menos que escuche y atienda. Y es decir, que con ella siempre hemos tenido la puerta abierta. También con su sucesor, Sí, por eso digo ¿no? que Claro, porque ha preguntado por ella, pero los dos. empezando por el ministro y el equipo del ministerio, la verdad es que hemos tenido y tenemos muy buena relación. Luismi. Hola José, buenos días. Toma. Se ha incorporado recientemente SPEN como nuevo socio de ANFAC, a la estela de otras marcas chinas que se han incorporado en los últimos meses. ¿Cómo sirve de interacción con estas nuevas marcas de cara a seguir potenciando la industria, tanto en la parte industrial como en la comercial? ¿Puede dar lugar también a conocer sus posibilidades de futuro de invertir industrialmente en España? La ANFAC, como sabéis, es una asociación que, a diferencia de otras asociaciones europeas, tiene integrado lo que son los fabricantes locales y también lo que antes se llamaba como importadores, ¿no? O sea, otros OEMs, y con independencia de su nacionalidad, procedencia o donde fabriquen. Entonces, desde ese punto de vista, la incorporación no solo de XPeng, sino de marcas chinas, yo creo que es natural, es lógica y de hecho diría que prácticamente todas las que han entrado en el mercado han querido ser parte de ANFAC, ¿no? Yo creo que ser parte de ANFAC es bueno para, primero, formar parte ya del ecosistema del sector de automoción en España. Una marca china ya es parte tiene sentido que esté en ANFAC, tiene sentido que participe y como participan en los grupos de trabajo, en las sesiones, cómo está participando en el mercado. Nosotros como ANFAC siempre hemos sido defensores del libre comercio, porque Europa tradicionalmente ha sido un campeón mundial del sector de la automoción, entre otras cosas, porque era un exportador neto y porque participaba y trabajaba en un mercado global, ¿no? La entrada de nuevos competidores es la dinámica propia del mercado. ¿Qué es importante? Pues que los entrantes nuevos al mercado contribuyan a crear mercado, no a destruir mercado. Eso también es verdad, pero yo creo que eso está en el ámbito eso está en la lógica de todo el que viene a España a instalarse. Que más allá de eso, sería bueno que alguna marca china se implantara industrialmente en España. Insisto, aquí hay importadores que llevan muchos años en la asociación y nunca se han implantado industrialmente, ¿vale? Pero si planteamos que marcas chinas tengan sentido que se implanten en España, yo creo que sí. Creo que sí. Creo que la mejor manera de construir una fábrica en España es primero empezar a vender en España. Cosa que están haciendo. Conocer el país, ser parte del ecosistema, ser parte de ANFAC, valorar todo lo que tiene España para fabricar.
y luego encontrar fórmulas de entrada propias del mercado europeo. Cuando los fabricantes europeos entraron en China, una de las vías más interesantes fue la de colaboración con los socios locales, aprovechar infraestructuras existentes, acuerdos de colaboración tecnológicos. Seguramente, ahora que el proceso es a la inversa, aquello fue para el motor de combustión, ahora es para el motor eléctrico, donde la ventaja tecnológica quizá lo tienen los socios chinos, pues creo que uno de los elementos sensatos para un socio chino que quiera implantarse en Europa, ser referente también en este continente y serlo durante muchas décadas, pues que es que ese tipo de relación industrial en algún momento florezca con socios instalados aquí, con instalaciones que hay aquí, y eso sería lo deseable. Entonces, todo eso puede llevar más o menos tiempo, pero claramente la idea de incorporarse a ANFAC, ser miembro de ANFAC, ser parte del ecosistema, empezar a colaborar con colegas con independencia de donde sean, me parece que es la actitud más sensata y yo creo que es muy positiva. Voy yo por aquí de transporte de mercancías, vehículo industrial, Alba, del mercantil, y coincide también Carlos, de transporte siglo XXI. Preguntan que si dentro del plan auto se puede hacer algo por acelerar la electrificación del transporte de mercancías, cómo acelerar la transición cuando la autonomía y el precio sigue siendo una barrera, y si hay visos de tener un nuevo plan de ayudas al vehículo industrial que terminó en abril de 2024. Hombre, quitándolo de los visos, que no depende de nosotros, el resto sí. O sea, naturalmente que el plan contempla toda la parte. Hay que recordar que España tiene mercado de vehículo industrial, pero también tiene fabricación de vehículo industrial. Y muy importante además. Entonces, el vehículo industrial, lo he dicho al principio, es elemento fundamental también del plan que estamos impulsando desde ANFAC, porque es que primero no podía no serlo, los socios de ANFAC son también todos los socios de vehículo industrial, pero es que España además ni es Chipre, ni es Malta, ni nada que se le parezca. O sea, España es una gran economía que vende fundamentalmente a la Unión Europea, que importa mucho porque es una economía más muy abierta, y el transporte internacional de mercancías por carretera en España es clave. Ahora mismo se está discutiendo la directiva de pesos y medidas en la Unión Europea. Dentro de esa medida, dentro de las medidas que se están contemplando, hay toda una serie de elementos positivos para vehículos de transporte de mercancía cero emisiones, y van a empezar a aplicarse fundamentalmente por el transporte internacional, si no me equivoco. Eso significa que o las flotas españolas de transporte por carretera tienen nuevos apoyos, tanto en planes de demanda como preguntan los compañeros, planes de demanda, planes de infraestructura de recarga, una cierta planificación, porque la infraestructura de recarga necesita su propio plan cuando es de vehículo pesado, porque es mucho más complejo. Su propia visión tecnológica, su propia regulación tecnológica, porque no todas las misiones de vehículo pesado se pueden servir igual con la misma tecnología, desde luego no en los plazos que ha marcado la Unión Europea. También hay que recordar que ni siquiera en 2040 la Comisión Europea plantea una descarbonización 100% del transporte por carreteras. Hay que tener una mente más abierta en este segmento. Y si no tenemos eso, igual lo primero que vemos es que nos paran los camiones en la frontera, o simplemente, peor que eso, vienen incluso a recogerlo de otros países para hacer los transportes, ¿no? Entonces, naturalmente que el plan tiene que tenerlo, y yo sí que pido apoyo de todo el mundo a que se visualice que el sector de vehículo pesado necesita mucha mayor atención en un país como España. Pues somos periféricos. Y una última pregunta que hace Yo me veo como el Luis. centro, pero... Bueno, digo de las que nos hacen online que tenemos, que sería Luis de La Vanguardia, que pregunta por tema de la memoria y de los dineros. El resultado neto salta de 1.039 millones de 2023 a 2.018 millones en 2024. Pese a caer la facturación, ¿cuál sería el motivo? Bueno, pues el motivo, a ver, primero hay que tener en cuenta que los datos que recogen
la memoria anual de ANFAC hacen referencia a las filiales de las empresas en España. O sea, entonces, yo matizaría esa lectura simplista del asunto con algún otro dato que también conocéis, que el año pasado yo creo que fue récord en profit warnings de las empresas europeas de automoción. Entonces, es difícil vincular el dato de inversión con el dato de rentabilidad cuando estás viendo una inversión material muy clara en el territorio y luego una asignación de beneficios dentro de lo que es grandes grupos multinacionales, ¿no? Entonces, creo que más bien yo me iría a la situación que se ve y que es la que realmente está marcando los movimientos de las cotizaciones, porque aquí en España no cotiza, quitando Ebro, no cotiza ningún OEM en el mercado, y también la evolución ha sido del sector general de componentes y de automoción. El año pasado fue bastante negativa durante muchas partes del año, comparado con otros sectores donde invertir. Y los profit warning también se dieron. Entonces yo más bien haría la lectura desde el punto de vista de análisis económico, si quieres un análisis económico general de resultados, lo vincularía más a los grandes números de las matrices europeas. Y ahí digo que más bien los datos serían de preocupación, porque los profit warnings que se lanzaron fueron todos para avisar de una caída de beneficios. Yo personalmente creo que cuantos más beneficios tenga el sector ahora, mejor. Primero, porque si no tiene beneficios, saber cómo va a asumir todos los costes de inversión que tiene por delante, los que tiene que hacer business as usual, como los que vienen marcados por la regulación, tengan o no tengan sentido económico. Segundo, porque un escenario en el que también hay muchísimas incertidumbres regulatorias y un escenario de lucha comercial, o te financias con tus propios recursos o la capacidad de atraer recursos financieros de terceros es más limitada y te cuesta más porque la incertidumbre se paga, ¿eh? Y también porque la evolución en bolsa tampoco ha animado durante muchas fases a invertir en el sector. Entonces, el sector que necesita pues generar sus propios recursos y que sea capaz de hacer eso en un escenario como el que tiene, al mismo tiempo lanzar vehículos como está lanzando de 25.000 euros nuevos con nuevas tecnologías, invertir en buena parte de las empresas que están montando puntos de recarga, porque sabéis que los fabricantes están desarrollando, algunos de ellos están participando en filiales, también están participando o desarrollando directamente filiales de sharing, nuevos servicios de movilidad. Oye, lo que me preocuparía es que perdieran dinero, eso te digo de verdad, porque entonces todo ese esfuerzo no sé cómo se iba a hacer. Buenos días, Margarita. Margarita Zavala de Onda Cero. Bueno, haciendo un repaso de estos últimos 5 años para el sector automovilístico, así rápido, han tenido la COVID, la política de Bruselas por los vehículos de gasolina diésel, la recuperación de la crisis inflacionaria, ahora los aranceles con Estados Unidos mientras están mirando por el retrovisor a China y a Asia, que compiten duramente con el sector automovilístico. Están empezando a enviar ahora las cartas desde Estados Unidos para ver los aranceles. Desde la Unión Europea ya están pensando que sí o sí va a haber aranceles. ¿Qué colchón contáis, con qué capacidad de resistencia cuenta el sector para todos estos vaivenes, que ahora se os viene otro encima importante? Gracias. A ver, ese tipo de cosas quizá habría que contarlas más, ¿no? Porque a veces si os fijáis un poco, ¿no? Para la gente que trabaja en el sector, cuando se habla del sector, pues igual resulta que marca más noticia el hecho de que, yo qué sé, de que se pretenda prohibir la publicidad de vehículos de combustión, por ejemplo, ¿no? Que toda la inmensa cantidad de barreras que el sector europeo de automoción ha ido superando, como tú has dicho, las has dicho tú, no las he dicho yo, una tras otra, y que solo en 5 años, porque recuerdo, en 2021 se presentó la propuesta Fit for 55, que es la que decía que en 2035 se acababan los vehículos de combustión. O sea, no hace ahora 4 años. Bueno, pues en solo ese plazo, si queréis 2019 para hablar del Pacto Verde Europeo, las fábricas europeas están cambiando, están cambiando las fábricas españolas. Estamos ahora mismo en España cerca del 20% de cuotas de electrificación. Estamos cumpliendo lo que decíamos que íbamos a cumplir, que es sacar al mercado vehículos eléctricos de menor precio en los segmentos más bajos, intentando no perder dinero también con ellos. Se están cambiando todas las fábricas españolas, están cambiando las fábricas europeas. España ha sido muy afortunado porque la fábrica que perdimos la hemos recuperado. Y todo eso lo estamos haciendo fundamentalmente el sector de la automoción en su conjunto. Nosotros, nuestros componentes
y nuestros distribuidores. Estamos cumpliendo los objetivos de descarbonización. Estamos con unas tendencias al alta muy elevadas. ¿Cuál es nuestra frustración? Que tenemos que superar una valla que no hemos fijado nosotros a la altura, ¿eh? Y que además está fijada, depende del cumplimiento de decisiones de un montón de gente que no somos nosotros. Cada consumidor cuando compra, cada administración pública cuando decide si interviene o no las carreteras para hacer recarga, si modifica la normativa medioambiental, si modifica o no la normativa industrial. O sea, realmente creo que este sector, con todos los problemas que ha tenido, y ahora añades efectivamente los aranceles que claramente estáis viendo que uno de los puntos de discusión son los automóviles europeos. Y ayer leía que uno de los criterios, no sé en qué quedará, que estaba defendiendo Estados Unidos, es que si tú produces y exportas desde Estados Unidos al resto del mundo, te beneficias de una bajada arancelaria. O sea, ya no es solamente me quedo con lo que tú me exportabas, es que además quiero que eso me lo traigas y además desde aquí produzcas más para cubrir otros mercados que cubrías desde dónde, desde la producción europea. O sea, que con la que está cayendo, este sector siga sacando producto nuevo, siga trayendo coches cada vez más conectados tecnológicamente. Recuerdo los ADAS, la importancia que tienen en términos de seguridad, pero la importancia que tienen también en los costes que se han asumido en la producción del vehículo. Las fábricas españolas sigan produciendo. El empleo prácticamente no haya caído. Creo que vamos, yo no sé si el otro día presentaban al premio Nobel, ¿no? Netanyahu proponía el premio Nobel a Trump. Yo creo que alguien debería proponer el premio Nobel de Economía del sector de automoción. Me decía, José, ¿te has venido arriba? Pues sí o pues no, porque no hay ni un solo sector europeo sujeto a la misma presión regulatoria y de mercado, porque este es un mercado tremendamente abierto, que el sector europeo de automoción. Y al mismo tiempo estamos integrando gente que viene de fuera, que puede aportar a crear valor en el mercado, y a día de hoy se está aportando de una manera pacífica y constructiva, ¿no? En definitiva, unos retos tremendos. ¿Y la vía de salida que tenemos? Bueno, pues la vía de salida, entre otras cosas, es el análisis que tiene que hacer la Comisión Europea, que son la revisión de los reglamentos de CO2, pero ojo, cuando se dice revisar los reglamentos de CO2, nadie está planteando revisar los objetivos o revisar la tecnología, nadie está planteando eso a priori. Lo que está diciendo el sector es leeros el reglamento de emisiones de CO2 de pesados y leeros el reglamento de emisiones de ligeros, y ahí hay varios capítulos en los que artículos que ya estaba previsto qué es lo que había que revisar. Es una actuación ordinaria. Entonces, ahí tienes que revisar, está la normativa fiscal en marcha, está la normativa laboral en marcha, están las tecnologías disponibles, están las condiciones habilitantes que dijimos que íbamos a poner como europeos, como países, que son los puntos de recarga en marcha, está la estructura de gobernanza institucional preparada para estos objetivos, y lo único que queremos es que se vaya chequeando, porque todo lo demás lo hemos puesto nosotros. Y eso es una actuación ordinaria. Entonces, de ahí saldrá un resultado, el que sea, pero es un resultado que lo que queremos es que sea sensato y que sea coherente con el análisis. El análisis, lo lógico que hubiera sido adelantar la revisión. ¿Por qué? Porque los tiempos han acelerado y los tiempos han cambiado. Es lo que quería el sector de automoción. La Comisión Europea parece que dice que no. Bueno, ellos tendrán sus motivos o no los tendrán. El caso es que han preferido de momento no moverlo. Y en paralelo, ¿qué margen nos queda también para trabajar? Pues que esa resiliencia extraordinaria que tiene el sector y esa competitividad que la sigue teniendo y esa agilidad para responder, pues en vez de seguir trabajando solos, lo hagamos un poquito más con una política industrial europea, ¿vale? Que es lo que dice Draghi, tampoco nos lo hemos inventado nosotros. Entonces, claro que hay salidas, o sea, hay salidas y yo es que digo lo mismo, podemos salir incluso a ganar. Es cierto que tenemos unos problemas grandes, a ganar en un contexto diferente, con unos socios distintos, igual con unas alianzas tecnológicas distintas, pero tenemos que trabajar un poco más juntos. Ahora, mejor base que tiene Europa, que es un sector como el que tiene de automoción, entre los pocos sectores industriales que tiene, con capacidad de innovación que la tiene, formación, la tiene preparada. Ahora, si nos ayudan, fenomenal, que es lo que dice el que plantea Draghi. Que no nos ayudan, nosotros vamos a seguir peleando como hasta ahora, y creo que con todo lo que nos ha caído, estamos dando un ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y los que habéis estado conectados. Y solo desearos feliz verano a aquellos que tengáis vacaciones y a los que no, también. Ahora, Gracias a todos. gracias a todos. Gracias.